Hemos pasado luchas, pruebas, tribulaciones. Hemos comido pavo y un montón de cosas que hemos hecho, pero gracias a Dios seguimos con vida, seguimos agradecidos. ¿Por qué? Porque Dios ha sido bueno con nosotros, ¿no? Amén. Los que no han llegado, en algún momento van a llegar, y si no llegan porque están desanimados o tristes, el Señor también les ayudará ahí, porque Dios siempre nos ayuda en todo momento. Por eso dice la palabra de Dios que debemos de ser agradecidos en todo tiempo. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Y en esta oración que vamos a hacer, dile al Señor: Señor, hoy quiero mi milagro. Nos cuesta a veces creer eso, pero hay que decirle al Señor: Señor, hoy quiero la escritura tuya. Y Señor, creemos que hoy tú vas a obrar. Creemos que tú obras en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro cuerpo, en nuestra economía, en nuestra mente, Señor. Y que tú obras en cada uno de nosotros, aún en medio de la lucha, de la prueba, aún en medio de la angustia, tú estás con nosotros. Tú nos libras de la peste destruidora de noche, nos libras de la acechanza del día, de toda lengua, todo ojo perverso y, Señor, todo desánimo, porque somos en nosotros. Amén y amén. Hoy no me voy a tardar, voy a ser rápido, sencillo, y quiero enseñarles algo de... ¿Alguien ha escuchado ese refrán que dice: árbol que nace qué? A ver, ¿cómo? Ok, creo que sí lo han escuchado. Y también han escuchado ese que dicen que aquel que esté barrigón, aunque se faje, algo así, ¿no? ¿Sí lo han escuchado? ¿Cómo? Niño, exactamente. Y hoy quiero predicar de esto porque es tan fuerte ¿cómo les decir? La enseñanza que tenemos chiquitos, que decimos que aunque nacimos torcidos, jamás nos vamos a enderezar. Y quiero enseñarte que la palabra de Dios dice que aún lo torcido se endereza. ¿Sí? Hemos sido tan influenciados por el mundo, hemos sido tan influenciados por los dichos de nuestros abuelitos, que no son malos. No son malos, ¿eh? No te quiero decir: ay, es que ahorita el pastor me va a decir que no son malos. Lo malo es cuando nosotros le hacemos tanto caso a esas palabras, y por eso a veces decimos: no, es que mi hijo, como dice mi abuelito, ya nació chueco y no se va a enderezar. Y eso eso es una mentira para todos los que creemos en Dios. Y luego estamos tan influenciados que por ahí salió un merengue, ¿no? Y árbol que nace torcido, jamás su tronco si lo han escuchado, ¿verdad? No se puede corregir. ¿A quién? Ay, ¿verdad que sí lo han escuchado? ¡Wow! A ver, ahora díganme el Salmo 23:1. Díganme el Salmo 91:1, el Salmo 90, el Salmo... ¿Verdad? Es a lo que voy. Es a lo que voy. Hace mucho tiempo nos han enseñado, y esa canción nos la ponían. Y bueno, no nos la ponían, nos subíamos al microbús y la escuchábamos. Estábamos con el vecino o pasábamos por la casa del vecino y la escuchábamos. Pasábamos por la refaccionaria y por todos lados y siempre escuchamos esa canción. Y hasta a veces llegamos a creerla. Llegamos a decir: no, es que yo soy como la canción. Árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Y no es cierto. Transformados. Y cuando me refiero a muerte, no es de que tenemos que morir, llegar al hospital y ya me morí. No, hay que morir todos los días. Nuestra muerte tiene día a día para ir siendo transformados. Y muchas veces yo sé que todos son papás y mamás, y alguna vez hicieron el ensayo del frijolito. Y había frijoles que sí se daban y frijoles que no se daban. Metías 2 frijoles, 3 frijoles, y a lo mejor nada más salían 2 y uno no se daba.
pero tenías que hacer algo. Pero algo sucedía en ese frijol. Llegaba el momento que el frijol llegaba a crecer y se te llegaba a morir. Porque a lo mejor demasiada agua echó a perder el frijol. Y te decía el maestro, no le eches agua hasta ciertos días. Y llegaba uno y agüita, y al otro día pelas. Se llamaba frijol. Ahora sí que ese frijol, su destino a la olla. ¿Sí? Ya no era para fruto, era para la olla. Y vamos a leer lo que dice Mateo 13, 31 y 32. Dice así: otra parábola les propuso. Me voy a ir bien quedito aquí, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Primero, lo que quiero que entiendas es que el reino de los cielos tiene una similitud o tiene una semejanza a un grano de mostaza. Y aquí en este pasaje, ¿quién es el grano de mostaza? ¿O a quién tiene que desarrollar ese grano de mostaza? ¿Quién? Nosotros. Vamos a decir que este versículo está hablando de mí. Y está diciendo, mira, tú eres un grano de mostaza. Y la palabra que más tenemos que estar en todas las parábolas, tenemos que estar investigando y diciendo: yo soy esa parte, yo soy esa parte de la escritura, yo soy. ¿Cuál? La palabra semejanza. Está diciendo, mira, tú eres un grano de mostaza, pero eres semejante, eres igual al reino de los cielos. O sea que el reino de los cielos se asemeja a ti. El reino de los cielos eres tú, porque dice, otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante. Y nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Entonces aquí el Señor, esta es palabra de Jesús. Jesús les está hablando a los discípulos diciendo: miren, ustedes son el grano de mostaza, ustedes son el grano, ustedes son el reino de Dios en esta tierra. Ustedes manifiestan lo que el Padre ha dicho y ha hecho en esta tierra, porque ustedes son la semejanza. Por eso dice en Génesis: y el hombre y la mujer fueron semejantes, o Dios los hizo con una semejanza a Él. En Génesis nosotros ya estábamos, éramos iguales, éramos idénticos. ¿Qué significa semejanza? Semejanza tiene dos cosas por lo menos en común. Parecido, por lo menos tiene dos cosas que se tienen que compartir: ser parecidos, ser iguales, ser idénticos, tener las mismas cualidades, tener el mismo poder, tener la misma soberanía, tener la misma unción. ¿Qué otra cosa? Mismo origen, mismo pensamiento, mismo sueño, misma visión, mismo propósito, mismo anhelo, mismo corazón, mismo amor. Por eso cuando Dios dice que nos hizo semejantes a Él, nos hizo iguales, nos hizo idénticos, nos hizo con la misma capacidad. Y cuando dice: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que tomándolo alguno lo sembró en su campo, y el cual a la verdad es la más pequeña de todas las simientes. Aquí está hablando Dios de un grano, de un campo, y que alguno lo sembró. ¿Quién nos sembró en esta tierra? Dios. O sea, Dios dijo: yo voy a sembrar a mis hijos en esta tierra.
Y Jesús fue sembrado en esta tierra. Y algo que tiene que hacer la semilla es morir, ¿dónde? En tierra. Si una semilla tú la traes en tu mano, si una semilla tú la metes como el frijolito, esta semilla no está muerta. Por eso el frijol se nos muere. La ley dice, o los principios dice, que toda semilla tiene que caer en tierra y morir. ¿Ahora entiendes por qué vino Jesucristo a la tierra? ¿Por qué no murió en el cielo? Si la rebeldía fue en el cielo. La rebeldía de Satanás fue en el cielo. Eso les va a costar $20 de ofrenda a cada uno. Ese mensaje. La rebeldía del cielo fue ¿dónde? Perdón, la rebeldía de Satanás, ¿dónde fue? En el cielo. ¿Y por qué vino Jesús a morir en la tierra? Porque tenía que cumplir ciertos principios. ¿Por qué no murió en el cielo? Y sí murió en la tierra. Ahí apúntenlo, se lo van llevando de tarea. Dice, y es la más pequeña de todas las simientes, mas cuando ha crecido es la mayor. Y entonces dice, mas cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas, y se hace un árbol tan grande que vienen las aves de los cielos y anidan en sus ramas. Y cuando nosotros nos referimos a la semilla de mostaza, ¿a qué nos estamos refiriendo? A la fe. Y decimos que nuestra fe es como un grano de mostaza. Y muchas veces nosotros hemos creído, y está bien, que nuestra fe tiene que crecer, y es bueno. Y sabemos, y hemos predicado, y hemos enseñado, y le hemos dicho a la gente, es que solo Dios necesita que tú tengas fe como un grano de mostaza. Pero se nos ha olvidado que lo que tiene que hacer ese grano de mostaza primero es morir. Si tú quieres tener la fe del grano de mostaza y crecer como el árbol que dice la Escritura, lo primero que necesitas es morir. Por eso a veces nuestra fe no va en crecimiento. Por eso a veces vemos que nos hace falta fe. Por eso a veces vemos que no podemos avanzar en ciertas circunstancias o ciertos problemas, o no podemos derribar ciertas cosas que se nos han puesto atacar nuestra vida. Y decimos, es que necesito tener fe. No, ya tienes fe porque eres el grano de mostaza. Lo único que te hace falta es morir. Y cuando nosotros entramos al proceso de la muerte, en este caso como es el proceso de la semilla, vamos a ver lo que dice Juan 12, 23 y 24. Dice, entonces Jesús respondió diciendo, la hora viene que el Hijo de Dios sea ¿qué? Glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, él solo quedará, mas si muere, llevará mucho fruto. Aquí está diciendo, miren, si ustedes tienen un montón de trigo, pero lo tienen en un granero, es un fruto, es solo si es solo queda y no muere. Simplemente es un pedazo de trigo. Pero si este trigo cae a tierra y muere, entonces llevará mucho fruto. Y decimos, Señor, yo quiero ver mis frutos. Yo necesito saber cuáles son mis frutos. Pero lo que no hemos visto es que no hemos muerto. Estamos más vivos que más muertos. Y cuando decimos, es que ¿a qué tengo que morir?
al orgullo, a la soberbia, a la autodependencia de uno mismo. Tenemos que morir a la duda, al miedo, al temor. Tenemos que morir a todo aquello que por años nos han robado las fuerzas. Simplemente nada más somos un grano, pero no hemos muerto, por eso no vemos frutos. Voy a decir algo que no quiero molestar, pero tenemos que morir a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo. Es decir, Señor, los dejo en tus manos. Lo que tú tengas que hacer, hazlo. Pero Dios no va a hacer nada malo con ellos, porque si ahorita no ha hecho, ahora que se los entregues menos. Muchas veces decimos, porque hemos pensado que Dios está esperando nada más, suéltamelos y ahorita. Un ejemplo, Olga, suéltame a tu esposo y ahorita le voy a dar un... No es cierto. Dios dice, déjamelo. Necesito limpiarlo. Necesito quitarle lo húmedo. Necesito quitarle todo aquello para que él muera. Pero como tú lo sigues alimentando, tú todavía le sigues dando agüita, por eso es que esa semilla no ha muerto. Y cuando la semilla muere, lo primero que necesita es agua. Pero el agua que trae, por eso es el orgullo, el agua que trae no le sirve, porque si no esa semilla se pudre. Entonces cuando la semilla cae a tierra y se le saca toda el agua, la primera agua que le tiene que caer es el agua del cielo, ya sea porque la riegues o porque caiga o lluvia. Y cuando esa lluvia cae, entonces esa semilla empieza a jalar el agua, y es cuando empieza a tener otra vez vida. Por eso una de las cosas que tiene que hacer la semilla es sacarse toda el agua. Y muchas veces nosotros no nos vaciamos. No nos queremos vaciar, no queremos soltar. Tenemos bien arraigado, ¿cómo le llaman esto? El matriarcado. Tenemos bien arraigado el patriarcado. Y no sé si se llame el ahijado o que los hijos los tenemos muy arraigados. Tenemos que vaciarnos para que la semilla pueda morir, y entonces vamos a empezar a dar mucho fruto. Y la escritura dice, y después vuelve más adelante a hablar sobre qué, sobre la semilla que da fruto al 30, al 60 y al 100%. Pero esa semilla tiene que morir. Hay cosas que nosotros tuvimos que haber obtenido, haber recibido. ¿Desde cuándo? Desde hace mucho tiempo. Y entonces aquí Jesús les está diciendo, entonces Jesús les respondió, la hora viene en que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Glorificado. Jesús en la tierra era como cualquier profeta. Jesús en la tierra era como cualquier maestro. Aunque hacía milagros, hacía cosas que aún ya había profetas que lo habían hecho. Él hacía lo que hacía Elías, él hacía lo que hizo Jeremías, él hizo lo que hicieron otros profetas. Pero cuando vino el poder de Jesús, es cuando vino el poder de la resurrección. Cuando vino el poder de Jesús es cuando él murió y resucitó. Entonces, ¿qué nos quiere decir Jesús en la escritura? Miren, si ustedes quieren ver el poder de la resurrección, quieren ver el poder de sanidad, quieren ver el poder de milagros, quieren ver el poder de prosperidad, de bendición, quieren ver el poder de sus hijos cambiados, sanados, quieres ver que tu cuerpo se sane, necesitas morir. Jesús era Jesús, por eso todos decían, por eso Juan también decía, oye, ve y pregúntale si él es el Cristo, porque antes de Jesús ya habían venido varios profetas. Y entonces él decía, porque bueno, los milagros que hace Jesús los hizo Elías, los milagros que hace Jesús los hizo algunos que fueron antecesores de él. Pero cuando Jesús le manda decir a Juan, dile que el Hijo del Hombre será ¿qué? Entregado. Entonces dice, los demás hicieron un ministerio y punto, pero este me dice, tengo que morir para que yo sea
glorificado. Por eso a sus discípulos les dice, la hora viene que el Hijo tiene que ser glorificado. Antes Jesús no era glorificado porque no había muerto. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si nosotros queremos ver cosas aún más grandes, tenemos que ser ¿qué? Glorificados, o tiene que ser muerto. Todos nuestros. Se tiene que morir ese pensamiento de que el árbol torcido jamás se endereza. Tenemos que morir esos pensamientos que todos los días nos atormentan, porque ya no son pensamientos que vienen a hacernos la guerra, sino ya nos están atormentando. Esos pensamientos de yo no puedo, esos pensamientos de yo no sirvo, esos pensamientos de yo no voy adelante, esos pensamientos de ya no puedo más, esos pensamientos que todos los días nos están atormentando tienen que empezar a morir. Tiene que haber una muerte en nosotros. Si nosotros queremos fruto, tiene que haber una muerte. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Por eso dice la Escritura, es un principio, si el trigo no cae a tierra. O sea, hay trigo que podemos tener en costales. Hay trigo que podemos usar para el alimento. Hay trigo que podemos almacenar. Pero si ese trigo no cae a tierra y no muere, no hay fruto. Es un principio. Si no muere, no hay fruto. Esos son los sueños. Tenemos sueños, pero tenemos que enterrarlos. Tienen que morir esos sueños para que den un fruto. ¿Cómo? Sí. Si tú dices, yo quiero comprarme un auto, entonces mi sueño se tiene que morir. Vas a decir, ¿cómo? Ya no voy a tener el auto, sí. Ya no a lo que voy, no te estás afanando. Hoy te levantas y, ay, 2 pesos más para el auto. Ay, no empiezas en el afán, empiezas en la confianza en Dios. ¿Sí? No en el afán. Porque si tú empiezas en el afán, entonces ese sueño no está muerto. Dios dice, ok, ya tuviste el pensamiento, ya tuviste la semilla, la vamos a enterrar, vamos a esperar a que empiece a germinar, y cuando te des cuenta, el auto ya va a estar. Porque entonces tú empiezas a depender de Dios. Señor, tú me vas a ayudar a traer un auto. Señor, tú me vas a ayudar a dar un auto. Y entonces Dios va a empezar a trabajar con otro. ¿Tú quieres vender un auto? No, tú no. Tú eres su vecino. ¿Quieres vender un auto? Tú tampoco. Tú sí quieres vender un auto. Mira, Él te va a vender el auto. ¿Y sabes quién empezó a trabajar en el auto? Dios, y no tú. Así son los sueños en Dios. Si tú dices, Dios, yo quiero que mi hijo, mi esposa cambien, entonces yo voy y los presento delante de Dios, los pongo y digo, Señor, aquí está mi semilla, ahora tú límpiala, ahora tú quítale todo lo húmedo, ahora tú métela en la tierra, ahora tú entiérrala y tú das el crecimiento. Por eso dice la palabra de Dios, uno siembra, tú siembra lo que quieres, otro cosecha, pero el que da el crecimiento, ¿quién es? El Señor. Entonces, ¿quién nos da crecimiento a nosotros? Dios. Sé que hablar de la semilla era bien complicado. Entonces, esta semilla muere y trae una resurrección. Jesús es la semilla que fue plantada en el huerto del Edén. Entonces, cuando Jesús es sembrado en el huerto del Edén, ¿cuál es la transformación que tiene esta semilla? Salvar, sanar, tener una novia, tener una casa, tener una ciudad. Entonces, lo que se sembró en Génesis, que fue Jesús, Él ya estaba hecho para estar, ¿dónde? En Apocalipsis. Lo que fue sembrado en el huerto del Edén ya estaba hecho para estar en
Apocalipsis. Pero en el transcurso de ese tiempo dijo, yo tengo que llevar semilla. ¿A dónde? A la ciudad santa. Y entonces dijo, ahora tengo que sembrar ¿a quién? A los míos. Nosotros venimos a esta tierra, fuimos enviados, ¿para qué? Para ser sembrados, poder morir y después ser transformados para llegar ¿a dónde? Al cielo. Y muchas veces nosotros pensamos y decimos, es que me va mal en la tierra, es que no puedo avanzar en esto, no puedo avanzar en el otro, no puedo hacer el otro. Lo que necesitamos es morir para poder ser transformados. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios 15, 42. ¿Qué dice? Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y se levanta en incorrupción. Se siembra en vergüenza y se levanta en gloria. Se siembra en flaqueza y se levanta en potencia. ¿El que sigue? Se siembra en cuerpo animal y se resucita en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito y fue hecho el primer Adán en alma viviente y el postrer espíritu vivificante. ¿Dónde fue sembrado el primer Adán? ¿En dónde? En el Edén. ¿Y dónde es sembrado el segundo Adán? En las bodas del Cordero. ¿Por qué murió Jesús? Para estar en las bodas del Cordero. ¿Cuál era el plan de Jesús de morir? Para estar en las bodas del Cordero. ¿Y cuál es el plan de Jesús de tener una iglesia? Que muera con Él para que estén con Él, ¿dónde? En las bodas del Cordero. Entonces todos los cristianos decimos, ir a las bodas del Cordero, nos vamos a ir a nuestra mansión celestial, vamos a estar en las bodas allá en el cielo y se cantará. Y entonces, pero ¿qué necesitamos para ir allá? Morir. Pero no esperarnos a la muerte física o a la muerte, que vayamos al hospital y ya no deje de existir. Necesito morir antes. ¿Qué sucede si viene el arrebatamiento? Tengo que estar muerto, o bueno, tengo que estar transformado, o tiene que haber una transformación en mí. Y muchas veces nosotros nada más nos esperamos a la muerte de llegar a un hospital, pero no estamos preparados para, si hoy viene el arrebatamiento, de poder decir, wow, yo sí morí, yo sí estoy casi ya muerto, estoy casi transformado. Por eso dice, el que siembra en un cuerpo animal resucita en un cuerpo espiritual. ¿Qué te quiero decir con esto? Mira, no importa cómo empezamos, no importa cómo estamos hoy, no importa que empecé en el peor momento, empecé en alcoholismo, en droga, no importa si estuve a punto de suicidarme, no importa si estuve en depresión, lo que importa es lo que viene después. Que si hoy estoy oyendo la palabra de Jesús, si hoy estoy estudiando la palabra de Jesús, quiere decir que va a venir un momento donde yo voy a ser glorificado, voy a ser transformado. Lo que hoy tengo que empezar a ver es que viene una transformación a mi cuerpo, que mi condición actual no determina mi futuro. Ahorita puedo ser un grano, o puedo ser una cebolla que todavía no ha muerto,
pero hoy puedo decirle al Señor, hoy muero porque quiero ser transformado y quiero ser aquel que lleve fruto. Y te puedo poner un montón de ejemplos. Un ejemplo, José. José, su condición de José cuando, vamos a decir, cuando empezó, antes de que él llegara a ser el gobernador, su condición de José no era la mejor. No era la mejor la condición de José. José era un hombre que había sido preso. José lo habían calumniado. José no, lo habían menospreciado sus hermanos. A José lo habían menospreciado. Pero algo hizo José, murió a todo eso, murió a la crítica, murió a la difamación, murió al orgullo, murió a lo mejor a la altivez, a la soberbia, murió a todo eso para poder ser transformado. Y cuando fue transformado, él fue el gobernante. Podemos decir Moisés. Moisés tuvo que morir, ¿dónde? En el desierto. Él tuvo que caer a tierra, vamos a llamarlo, en el desierto, para poder ser transformado. Y cuando Moisés no era el mejor, Moisés era aquel asesino que andaban buscando. Moisés no era el mejor, era un asesino, fue un fugitivo. Pero él murió. Él dijo, Señor, reconozco que hice mal. O a lo mejor no hice mal, tenía que hacerlo para poder salir. Pero a lo mejor había altivez porque me sentía, wow, el faraón chiquito o el hermano del faraón. Había altivez, orgullo, y Moisés tuvo que morir. David, otro asesino. Bueno, aparte de asesino, otro que se rebeló en contra del rey. Y en aquel tiempo, alguien que se rebelaba en contra del rey se le ponía un cargo de sedición. Creo que sí se dice así la palabra, sedición, o de traición, o lo que hoy podemos llamarle golpe de estado. Hizo un golpe de estado en contra de Saúl, porque David se rebeló en contra del reinado de Saúl y era perseguido. Y David llegó a ser el rey. Entonces, ¿a qué voy? Aunque nuestro principio sea complicado, aunque nuestra situación hoy en día sea complicada, hay un momento donde nosotros si dejamos que Dios nos ayude a morir y Él nos renueve, entonces vamos a llegar al propósito. Y así hay muchísimos. Esther, una mujer que era huérfana. Esther, una mujer que vivía en pobreza. Esther, una mujer que había sido cautiva. En ese tiempo el pueblo había sido cautivo. Una mujer a lo mejor con tristezas y depresiones llegó a ser la queen, o the queen, ¿no? O la reina. Es que ya me estoy saliendo en inglés. Fue la reina en aquel tiempo. The Queen Esther era, o Esther the Queen, ¿no? La reina Esther. Después de ser una mujer o una joven sin papá, con problemas, con depresiones, con angustias. Pero ella, ¿qué? Murió. Y cuando murió es que quiso ser transformada. Por eso la semilla tiene que encuentro con el Espíritu Santo de Dios, con Dios, y dijo, quiero ser transformado. ¿Qué te quiero decir? Aunque nuestro pasado sea el peor o sea el más complicado, o aunque vivimos lo más terrible o hicimos lo más terrible, no quiero el torcido que dice la canción que jamás su rama endereza. Aunque hemos pasado, hemos dicho, Señor, ya no quiero seguir adelante, estoy cansado, es que esto, es que aquello, es que no veo tu respuesta, es que veo que no me contestas. Aunque estemos en esa condición, la palabra de Dios dice, deja
cae a tierra, muere a esos pensamientos, muere a esas actitudes, muere a esas acciones que yo necesito que mueras, que entres a la tierra para apretarte un poquito, para que saque todos tus nutrientes y crezcas y florezcas. Si vemos la palabra de Dios, muchas veces nos han enseñado que la palabra de Dios, yo he visto, Señor, yo no he visto a ninguno que hizo bueno. Todos hicieron algo mal, todos cuestionaron, todos negaron de su fe, todos dijeron, ya no creemos en Jesús, ya no creemos en Dios. El mismo pueblo de Israel dijo, Señor, mejor regrésanos a ser esclavos, mejor regrésanos a Egipto. Estábamos mejor haciendo adobes, cuestionando, cuestionando las cosas o las decisiones de Dios, pero siempre Dios dijo, aguanta, muere, necesito que mueras tantito porque quiero hacerte algo nuevo, quiero hacerte el árbol que lleve fruto. Enseñarte en esta mañana, iglesia, Dios no es un Dios castigador. Dios no es un Dios que nada más esté esperando para darnos con un palazo. No, Dios es un Dios que nos dice, muere hijo tantito, necesito que mueras tantito, porque necesito enseñarte lo que yo fui a obtener en el poder de la resurrección. Yo por eso tuve que morir y tuve que ser cambiado y transformado en ese poder de resurrección para que tú puedas obtener cosas. ¿Saben por qué a veces no queremos venir a la iglesia o no vamos a la iglesia? Porque hicimos algo mal y llegas y el pastor te empieza a decir, eso así te va, porque eres esto, por aquello, por aquí, por allá, y no entendemos. Lo que necesitas es que te orientemos, que tu fe crezca y te digamos, mira, necesitas morir a esto, necesitas enterrar esto, necesitas enterrar aquello, porque si no, no vas a avanzar. Hoy Job 8:7. Mira, aquí está hablando un hombre o un esposo que batalló con todo. Un esposo o un hombre que era rico, que tenía siervos, que tenía ganado, que tenía esposa, que tenía hijos. Un hombre que sufrió y batalló y padeció muchos males. Y mira lo que dice: si tu principio habrá sido pequeño y tu postremidad acrecerá en gran manera. Hasta ahí nada más. En el 7 dice: si tu principio fue pequeño, tu posteridad, lo que sigue después va a crecer en gran manera. A Job le pasó de todo. Se le murieron los hijos, se le murieron el ganado, se quedó en pobreza. Llegó la esposa y le dijo: maldice a Dios y muérete. Llegaron sus amigos, sus cuates, y le dijeron: Job, estás acabado. Aún sus amigos, a él nada más le hubiera faltado, diría Carlos, que le hubiera parecido la suegra. Pero si le aparece la suegra, a lo mejor hasta se suicida, ¿no? Pero bueno, qué bueno que no apareció. Entonces a Job le pasó de todo. Pero algo dijo Job: aún en toda la tristeza, aún en toda la desesperación, aún en toda la depresión, aún en toda la escasez, aún en duelo, porque estaba en duelo. Se habían muerto sus hijos y sus hijas y algunos familiares que estaban ahí con él y algunos siervos. Job había tenido pérdida económica, física, espiritual,
Pero dice la palabra de Dios, o dice el libro de Job, que aún Job se levantaba a hacer altares a Dios. Aún hasta la fe se le había muerto. Aún hasta la fe se le había terminado. Aún hasta había cuestionado a Dios: Señor, ¿por qué mataste a mis hijos? ¿Por qué mataste mi ganado? ¿Por qué me hiciste estar en pobreza si yo te servía? Si yo iba y te ponía un altar, si yo iba y oraba, si yo iba y ayunaba. ¿Se han leído esa parte? Dice que Job se levantaba y hacía todo esto para Dios, para que no le viniera mal. ¿A quién? A sus hijos. Y muchas veces nosotros hemos estado en la condición de Job y hemos dicho: Señor, si yo oro, si yo ayuno, si yo ofrendo, si yo diezmo, si yo me levanto temprano y hago esto, si yo leo la Biblia, si yo me conecto a la oración, si yo voy el domingo a leer la palabra, si yo hago esto, si yo hago aquello, si yo hago y si yo hago, ¿y por qué me acontece a mí tal cosa? Lo que necesitaba Job era morir. Lo que necesitaba Job nada más era caer a tierra y morir, para empezar a dar ¿qué? Fruto. Y después de que esto sucede, nosotros podemos ver en el libro de Job que después Dios le recupera todo. ¿Cuánto? 7 veces más, ¿no? Entonces, ¿qué necesitaba Job? ¿Necesitaba pasar la lucha? ¿Necesitaba pasar la prueba o necesitaba morir? Necesitaba morir. Y Job no murió físicamente, o sea, no cayó y lo velaron y no. Job murió a muchas cosas o muchos patrones que él ya traía. Él sentía que por hacer oración Dios ya le tenía que contestar. Él sentía que por traer ofrenda Dios ya le tenía que contestar. Él sentía que por levantarse a hacer holocausto él tenía que ser Dios le tenía que contestar. Pero nunca dijo a Dios: tengo que morir a mí mismo. Eso tenemos que hacer. ¿Cuántos años más o cuánto tiempo más nos vamos a seguir tardando en morir? Hace unos días atrás escuchábamos a unas mujeres decían: es que queremos ayuda, es que nos ayuden, es que queremos hacer esto, es que queremos aquí. Les pedimos 2 cosas, simplemente: muere a ti mismo y te esperamos el domingo. Perdón, te esperamos el lunes. Y no ha llegado el lunes. Y la cuestión no es de que estén el lunes con nosotros, es que ellas digan, o estas personas digan: sí quiero, nada más. Y cuando tú dices sí quiero, entonces no es el pastor, no es la iglesia, no es el movimiento, es Dios. Y yo llevo 1 mes y medio con un amigo orando todos los días. A veces 3 veces al día me dice: hermano, ayúdame a orar, tengo esto. Hermano, ayúdame a orar, tengo esto. Hermano, ayúdame a orar, estoy pasando por esta situación. 1 mes y medio. Pero al principio le dije: si quieres que todo eso suceda en tu vida, tienes que morir a ti mismo y dejar todas las cosas en Dios. Y después que me dice: hermano, voy a hacer esto, a las 2 horas doy testimonio: Dios obró así y así y así. Y después vuelve a decir: doy testimonio, Dios hizo esto y esto. Ahora, él antes le costaba decir a alguien: es que te amo, te quiero. Y ahora dice: hermano, les amo, hermano, les quiero, hermano, les aprecio. Eso es morir. Tú no le puedes decir a lo mejor a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos: te amo, porque hay en ti un orgullo que dices: no, nosotros los hombres, ¿cómo vamos a decir te amo? Una vez yo llegué con Carlos
ahí a la alcaldía y así como está de grandote y barbón me dio un beso. Y llegó un cuate por allá, me venía viendo y me dice: oye, ¿a poco ya andas con un varón? Le digo: sí, ando con él todos los días. Sí, es que vi que te dio de besos. Le digo: sí, y vieras que en la mañana, en la tarde. Digo: sí, ya me hizo una seña así. Sí. Le digo: sí, así. ¿De veras? Sí. Y así me quedé viendo y no, vamos como: sí, es que es mi hijo y lo traigo aquí en mi corazón. Aquí está mi hijo, mira. Ah, perdón, pensé que... No, no andes pensando. Entonces, ¿a qué voy? Y así como lo ven de barbón, me da mi beso. Y así como está de barbón, yo le doy su beso. ¿A qué voy? Tenemos que morir. No nos sabemos decir te amo. No nos sabemos decir te quiero. No sabemos decirnos como hermanos: te amo, carnal. No sabemos decirnos como amigos: te amo. Y yo le decía a este varón: hermano, te amo. Y él así como: ay, ¿qué pasó? Y ahora él ya sabe decir te amo. Eso es morir. Eso es morir. Morir a todo aquello que no nos ha dejado dar frutos. Y un fruto de amor es ese: morir a eso, a la vergüenza, al miedo. Si papá nunca nos dijo te amo, yo sí tengo que, de mí sí tiene que salir para los demás: hermano, te amo. Y Job entonces saca la receta milagrosa. Entonces Job dice: wow, si tú estás padeciendo más que yo, o si tú has padecido más que yo, o si tú has padecido menos que yo, o si tú no has padecido, déjame decirte algo. Déjame decirte que aunque tú has perdido 100 pesos, tú has perdido, no sé, tú has perdido las llaves, eso es poquito. Mira, yo como Job perdí a mis hijos. Mira, yo como Job perdí a mis yernos y a mis nueras, porque mis hijos a lo mejor ya eran casados. Yo como Job aún perdí los sirvientes que estaban con ellos. Y aún yo como Job perdí las casas donde estaban ellos. Porque cuando ellos estaban haciendo a lo mejor algo mal, por eso cayó el fuego, cayó el descendió y mis hijos murieron. Y no nada más eso, yo he perdido dinero, he perdido vacas, he perdido coches, he perdido casas. Y no nada más eso, déjame contarte. Y empezó a decir Job, empezó a contarles a todos. No nada más eso, perdí a mi esposa. Porque un día llegó mi esposa, primero me decían te amo, te quiero. Y un día llegó y dijo: mejor muérete, ya no me sirves. Mira, ya no tienes dinero, ya no me vas a comprar mi bolsa Louis Vuitton, ya no me vas a comprar esto, ya no me vas a llevar a comer los domingos, porque ya no tienes nada, Job. Es más, ya no tienes sirviente, ahora quieres que yo te sirva. Entonces Job dijo: tú has perdido poquito, has perdido 100 pesos. Y te quiere, y estás triste, estás deprimido, estás angustiado. Yo he perdido más. Y Job perdió tanto que hasta su salud, dice que después lo tenían que rascar con una teja. Imagínate cómo estaba de leproso, estaba sarnoso, o cómo estaba lleno, no sé, de escamas o suciedad. ¿Qué tenía que lo tenían que estar tallando con una teja? O a lo mejor ya ni la teja lo raspaba, a lo mejor la teja lo cortaba. Alguien se ha rascado con una, bueno, yo la otra vez me rasqué con un zacate de esos grandotes así. Ay, dije: uy, Satanás, apártate de mí. No, pero era el zacate. Era manda. Oh, sí se han rascado con esos. Me acuerdo cuando mi mamá me talló los codos. Uy, mamita. Imagínate si tú te has tallado con ese zacate y sientes que se te va el alma y dices: ay, alma, ven para acá. Porque ahora Job, que lo tallaban con una teja, y no creo que lo sobaban, lo tallaban. Aún en eso Job dijo algo bien cierto: aunque tu principio fue pequeño, o aunque tu principio en Dios fue un desastre, o aunque tu principio en esta tierra ha sido un desastre, o aunque tu principio como
aún tu niñez ha sido un desastre, déjame decirte que cuando sea el postrer día, el día siguiente, por eso Jesús habla de un día postrer, donde dice que ya no habrá lágrimas, ya no habrá llanto, donde todo será diferente. Dice, quiere decir, el día que estás viviendo hoy no es lo que vas a vivir hoy. Hay un día mejor, hay un postrer mejor. Por eso dice, tu postrería o tu postrer será más grande o será mejor. ¿Qué quiero decirte, iglesia? Quiero enseñarte, quiero invitarte, quiero exhortarte a decirte que el día de mañana tiene que ser mejor que hoy. Que el día de mañana tiene que ser mejor que hoy, pero solamente si tú quieres. Si tú crees que has padecido, que has sufrido, que has llorado, lea Job. En serio, nomás le faltó la suegra y en serio que si hubiera tenido suegra o hubiera salido la suegra y se suicida, ya basta, mis hijos, esto, y mi suegra, mejor. Pero gracias a Dios que no tuvo suegra, porque por eso hoy podemos estudiar Job. No hemos sufrido, no hemos batallado. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido benevolente con nosotros. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Dios siempre nos ha provisto. Dios siempre nos ha cuidado. Pero hay algo que no hemos visto nosotros, es el fruto. Eso sí nos corresponde a nosotros. Tenemos que morir para ver nuestro fruto. ¿Cómo quieres que sea tu día, tu siguiente año? Y por último, 3 conclusiones que te quiero dar. 1, tu comienzo no determina tu final. Escucha, tu comienzo no determina tu final. El comienzo que tuviste en tu matrimonio, en peleas, discusiones, no determina tu final. El comienzo que tuviste en tu familia hoy por economía no determina tu final. Tu final va a ser mejor que lo que estamos viviendo hoy. Número 2. Mete a Dios en tus errores. Escucha, mete a Dios en tus errores y en tus victorias. ¿Cómo? Sí. Si hoy la regaste, mete a Dios en ese error. Dile, Señor, la regué. Ahora ayúdame. Es como el hijo. Cuando el hijo rompe el vidrio del vecino, ¿a quién mete en esa deuda o en ese error? Al papá. Va y le dice, papá, perdón, yo no quería, pero es que el Juan me estaba provocando y entonces me enojé y chille, ¿no? Y agarré la pelota y ¡pah!, le doy duro, que se quite el Juan y que rompo el vidrio. ¿Y qué dice el papá? ¿Cuánto vale? Y va el papá y ¿qué? Lo paga. Entonces el hijo mete al papá en sus errores. Mete a Dios en tus errores, pero también mete a Dios en tus victorias. Señor, gracias. Gracias porque hoy tú me diste esto. Gracias porque yo no lo hubiera hecho bien. Y si lo hubiera hecho bien, no me hubiera salido tan bien como tú me lo diste. Por eso mete a Dios en tus errores y en tus victorias. Job metió a Dios en sus errores. Job, ¿por qué? Dios, ¿por qué? Si yo te traje, si yo esto, si yo aquello. Pero también dijo, gracias Dios. Gracias Dios. Mete a Dios. Y el último, nunca, pero nunca, de los nunca, de los más nunca, escuches a aquellos que tienen posturas populares o extremas. Nunca los escuches. ¿Y cuáles son aquellos que dicen, te va a pasar igual que a mi abuelito? Así se murió en la misma condición.
te va a pasar igual que a mi tío, por hacer ese negocio le va a ir mal. Nunca escuches esos. Job nunca escuchó a su esposa, sus amigos. Nunca los escuchó. Nunca los escuches. Nunca escuches a aquel que te dice, no, es que yo vi esto, es que yo. Nunca lo escuches. ¿Sabes por qué? Porque él quiere ser populista. Se quiere decir, wow, como yo ya lo sé, yo ya lo pasé. Nunca lo escuches. El secreto de Job fue no escucharlos. O bueno, los escuchó pero nunca les hizo caso. Ese fue el secreto de Job. Y muchas veces nosotros le hacemos más caso a la gente que a Dios. Y decimos, es que esto, como eso mismo, te demandaron como a mí. Y a ti te demandaron porque haces otras cosas. Pero nunca los escuches. Por eso nunca escuches a gente que traiga comentarios populistas. Y por último, Isaías 44. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se endereza, y lo áspero se allane. Aquí hay una palabra de Dios, dice, todo valle se alza. ¿Sí? Y todo lo torcido se endereza. Todo lo torcido que nos han dejado a lo mejor nuestros antepasados, o aún lo torcido que nosotros hemos hecho, dice la palabra de Dios, se endereza. Entonces, ¿qué quiero decir? Que hoy hay una oportunidad de enderezar todo camino que hemos trazado mal. Todo aquello que hemos hecho mal, entonces decirle, Señor, aquí está mi error. Le pegué al balón como no tenía que pegarle y rompí los platos. Es más, mi mamá me dijo, no juegues en la sala, y le rompí el florero. Hoy ayúdame a enderezar. Todo lo torcido se endereza. Por eso cuando escucho al merenguero que dice, no se puede corregir a la naturaleza, mentira del diablo. Dios dice, todo lo torcido se endereza. Si mi principio en un negocio fue mal, no quiere decir que me va a ir mal. Si mi principio en mi casa me empezó a ir mal en mi matrimonio, no quiere decir que me va a ir mal. Si mi principio en una empresa me empezó a ir mal, no quiere decir que me ha ido mal. Si mi principio en aceptar y recibir a Jesucristo y me ha ido mal, no tiene que ser mi final, sino al contrario, voy a esperar el día postrero, el día donde van a ser cambiadas todas mis circunstancias. Y esto viene a través de la resurrección, de la muerte de la semilla. Nosotros somos el poder de la resurrección. No necesitas la semilla, necesitas el árbol, necesitas crecer, necesitas tener el árbol. Porque cuando crezcas, mucha gente va a venir a dormir en tus ramas. Muchos van a venir, vas a hacer algo próspero, productivo. Muchos van a querer anidar en ti, porque hay sombra, hay paz, hay alimento, hay abundancia. ¿A poco creen que los pájaros buscan cualquier árbol? No, buscan el más frondoso. Ese eres tú, esa es tu fe. Pero necesitamos morir. Y necesitamos estar limpios. ¿Qué más? Vacíos y secos. Limpios, vacíos y secos. Por eso ya deja a tu suegra en paz. Deja a tu suegro en paz. Deja a tu patrón en paz. Sí, dejémoslos en paz, en serio. Dejémoslos en paz. Para que podamos tener
fruto. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Y vamos a decirle a Dios: Señor, si aún Pablo, siendo como era y murió, ahora es el apóstol por excelencia, es el mejor apóstol, o es el que ha escrito la mitad del Nuevo Testamento o la mitad de la Biblia, aún siendo lo que era. Su principio no era el mejor, no era el más bueno, no fue escogido que fuera el más santo, o porque fuera el que más oraba, o el que más ayunaba. Fue escogido por algo. Pero cuando él fue escogido, él sí decidió morir a todo eso. Y ahora vemos que las mejores iglesias que están escritas en la Biblia, Pablo las mentoreó. Ahora vemos que las mejores escenas de milagros, Pablo los hizo. Y a los mejores reyes de aquel tiempo, Pablo les habló. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el principio de Pablo no era el bueno. Como dice, su principio fue desastroso, su principio fue muy mal, pero su postrer fue el mejor. Y esa promesa que hay para Pablo hay para ti, para mí y para todos aquellos que han recibido a Jesucristo. Pon tu mano en tu corazón y vamos a decirle al Señor: Padre, en esta mañana, Dios de toda gloria, sé que mi comienzo ha sido el más pequeño, sé que mi comienzo ha sido el más desastroso, aún sé que mi principio ha sido aquel que aún en la enfermedad ha venido a atacar mi cuerpo, mi alma y mi mente. Y Señor, aún sé que mi principio ha sido el peor, porque aún estaba en momentos de suicidio, en depresión, estaba en momentos de enfermedad, aún hasta de dejar, Señor, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, aún de dejar todo aquello, Padre. Pero hoy entiendo que lo primero que tengo que hacer es morir para que mi postrer sea el mejor de todos los tiempos. Hoy, Señor, yo declaro que vienen mis mejores días, Padre. Declaro, Padre bendito, que vienen los mejores días para mi cuerpo en salud, que vienen los mejores días, Dios, para mi empresa, mi negocio, que vienen los mejores días para mi profesión, que vienen los mejores días para mis hijos, que vienen los mejores días para mi hogar, Padre bendito, que vienen los mejores días para mí mismo, Señor. Porque Padre bendito y Dios de toda gloria, por el poder de la resurrección, Señor, a través de la resurrección de Jesucristo, esa semilla que fue sembrada para que yo pudiera tener hoy vida, Señor, que soy semejante a esta semilla, soy semejante, Padre y Dios todopoderoso, aquello que está escrito. Hoy declaro que mi vida cambia, hoy declaro que mi cuerpo es sanado, es cambiado, es transformado, Señor. Hoy te entrego todo pensamiento, hoy te entrego toda altivez, toda soberbia. Hoy entrego, Señor, en tus manos, Padre, todo aquello que no me ha dejado crecer. Hoy muero al orgullo, hoy muero a la soberbia, hoy muero al pecado, hoy muero, Señor, aún hasta lo que he negado tuyo, Padre, porque quiero ser cambiado, quiero ser transformado, Señor. Hoy mi fe, Padre, también muere para que sea renovada y venga una fe grande, Señor, como dice la Escritura, que el grano de mostaza, Señor, tendrá que caer a tierra, va a crecer, va a dar fruto, Señor, y aún fruto en abundancia, donde podré albergar y dar alimento a muchos más, Padre. Así será, Señor, mi vida de hoy en adelante, porque creo, Señor, en el poder de la resurrección, creo en el poder de Jesucristo, creo en el poder de la cruz, creo en el poder de la muerte y de la vida, Señor. Creo, Dios de toda gloria,
que tú eres el único que cambia y transforma mi vida. Por eso, Señor, en tus manos mi casa, en tus manos mi hogar, en tus manos, Padre bendito, mi familia, en tus